Bienvenidos a otro programa de Libertad y Punto, un pequeño receso durante unos días, pero bueno, ya estamos acá. Nuestro programa desde La Habana, analizando la situación que se está viviendo dentro de la isla y las principales noticias que están en la mesa, ¿no? Bueno, el receso tuvo que ver con el viaje de Ángel a Alemania a presentar un nuevo libro y con mi viaje al Medio Oriente, a Santiago de Cuba. Y la semana pasada también un incidente que completamente imprevisto, pero yo creo que sería mejor, Ángel, empezar por tu viaje a Alemania. ¿Qué tal las entrevistas, la presentación del libro, la acogida? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, desde hace un tiempo yo tengo dos misiones. Una es, como saben, la literaria, el escritor que viaja, y bueno, en ese aspecto fue fructífero. Pues tuve una presentación en el Instituto Cervantes y en varios lugares de la feria. Estuve en la Feria Berlín, la Feria Literaria de Berlín, una feria muy famosa, muy importante para el mundo cultural. Y bueno, también desde hace un tiempo ando con el ciudadano, aquel que dice lo que se sufre en mi país. Y allí también las entrevistas, bueno, hablaba de mi obra, pero también hablaba sobre el desastre de este país, la dictadura donde nos ha llevado. Y puse mucho énfasis en el abandono de la Unión Europea hacia la oposición cubana y hacia la disidencia cubana, que en la Unión Europea, la Mogherini, que estuvo recientemente acá, haya estado en conversaciones muy íntimas, diríamos, con el régimen, lo que nosotros sentimos que es un espaldarazo a los Castro, y también especificando que no hay un cambio, que no hay nuevo presidente, que lo que hay es un títere, un rostro, que los Castro siguen dirigiendo o mandando este país como si fuera su finca. He hecho mucho énfasis, mucho hincapié, porque hay como una falsa expectativa en Europa de que van a ocurrir cambios en Cuba. ¿Tú percibiste eso en Alemania? Sí, sí. Ahí, no, pero ahora ya no están los Castro, ahora va a haber. Hay un momento una periodista me dice, si tú tuvieras la oportunidad de conversar con Díaz-Canel, ¿qué tú le dirías? Bueno, que él sabe que él no se puede creer presidente, como no lo creemos nosotros. Bueno, tampoco. él lo ha dicho repetidamente, incluso cuando supuestamente le dan la posición, él dice que va a seguir todas las instrucciones de Raúl Castro, nada, ¿no? claro. Es que es curioso, Ángel, que la comunidad internacional hace oídos sordos a las propias aseveraciones que hace el régimen. Cuando Raúl Castro decía en aquel momento, no vamos a ceder ni un milímetro, todos creían que no era real, que lo estaba diciendo simplemente porque era un cumplido. Ahora Díaz-Canel dice, no, yo todo voy a seguir al pie de la letra, lo que me diga el general de ejército. Y la gente sigue insistiendo con que este hombre es presidente cuando él mismo está reconociendo públicamente que él no es presidente. Recientemente que lo llama todos los días. Todos los días. Claro. No, en la Asamblea Nacional, cuando estuvo la discusión de este invento de constituyente, Raúl Castro sacaba una hoja donde mostraba la agenda de él y la de Díaz-Canel. O sea, él tiene y le está siguiendo al pie de la letra y le está orientando al hombre todo lo que tiene que hacer. Entonces, es realmente ridículo. Cuando tú decías que hay mucha gente en Alemania que creen que va a haber un cambio y que están exacerbados con eso o esperanzados, a mí me parece que en verdad quienes están tratando de ver un cambio o de fingir un cambio, pase lo que pase, son un grupo de empresarios, como mismo pasa en España, que están locos por cada vez afianzarse más aquí en Cuba, ganar terreno en plena dictadura y lograr que les legitime un grupo de negocios. Porque todo lo que tú estás diciendo me recuerda a un artículo que leí hace muy poco sobre un grupo de empresarios españoles estaban presionando para que hubiera una visita oficial del rey de España aquí. Y entonces han habido contradicciones porque, tú sabes, por suerte hay una parte que realmente es defensora de las cuestiones prodemocráticas y que saben que en este país es una continua violación de derechos humanos y eso se vería mal. Entonces es una visita que no acaba de acontecer. Me parece que en Alemania debe también haber grupos de poder tratando, como los grupos de Obama, de hacer presión para ganar terreno. Bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad, el lujo, porque es una joya de la retórica y la demagogia castrista, esta entrevista a Díaz-Canel. No, habla de tu viaje. Bueno, yo fui a un lugar más próspero
que Alemania. Fui a Santiago de Cuba y lo que constato es, primero, la gran crisis que hay con el transporte interno cubano. Hablamos, Antonio y yo hace unos días hablamos de las cifras, ¿no? Del desarrollo en los años 50 que había del transporte público, el transporte interprovincial. En Cuba ahora mismo no hay aviones. Yo debía volar hacia Santiago de Cuba y el avión, una vez más, como tantas veces ha sucedido, no salió y tuve que hacer el viaje por carretera. La carretera a Santiago de Cuba es una carretera prácticamente, se ha vuelto casi suicida, viajar en esas condiciones. Exacto, sí, es más, se demora más un viaje interno entre provincias que viajar fuera de Cuba. A Europa. Y entonces las condiciones en que las personas están haciendo estos viajes interprovinciales, ver esas terminales, ver los medios en que las personas se están desplazando, esos camiones. Hay los constantes accidentes y no pasa nada. Y entonces la culpa la tiene supuestamente el chofer o la tiene alguien que comete una imprudencia, cuando realmente el verdadero culpable es el régimen que tiene esas carreteras en un estado completamente intransitable. Y lo otro es lo que están viviendo las personas hacia el interior de Cuba. Cuando se habla de Cuba, normalmente se centra la mirada en su capital, pero yo creo que las personas que viven en provincia están totalmente, desprovistas primero de información. La información apenas llega a provincia, la gente vive como en una burbuja, en esos pueblitos desolados. Cuando transitas por esos pueblos te da una pesadumbre muy grande, te das cuenta de los niveles de pobreza, e incluso en Santiago de Cuba las personas, tú las ves con una angustia, entre el excesivo calor, la mala alimentación. Por lo menos en Santiago de Cuba lo que pude percibir es que han creado este secretario del partido que le han ido generando como una especie de mítica de tipo de pueblo, de hombre que resuelve, de hombre que ha puesto a Santiago en un lugar supuestamente privilegiado, cuando lo que realmente hay es una falsa prosperidad, digo una prosperidad de carbohidratos. En Santiago de Cuba lo único que se está vendiendo actualmente es harina, panes. Creo que el país simplemente se muerde la cola. El castrismo se está mordiendo la cola y está obligando a los cubanos a vivir en un estado totalmente de desamparo y de deterioro, lo mismo moral que material. La entrevista que le hacen a Díaz-Canel realmente es penosa. Yo le repito a muchas personas constantemente que el material que se filtró y nos hicieron llegar es realmente un resumen de todo lo que sabemos que va a decir este hombre. Desde que lo vemos hablar en Naciones Unidas o lo vemos dar aquí algún tipo de comparecencia frente a un grupo de personas o esta entrevista, repite exactamente ese mismo guión, un guión realmente ya patético. Los discursos son una imitación a Fidel Castro, una mala copia de los de Fidel Castro, y no trae absolutamente nada nuevo. En esta entrevista que le hacía la periodista, él habla de la contrarrevolución, se refiere a la contrarrevolución, o sea, se refiere a nosotros, a las personas que nos oponemos a este sistema. Yo creo que lo que tiene que pasar, y yo insisto, lo que tiene que pasar con este sistema, con el castrismo, con todos estos personajes, es que acaben de caer sobre ellos sanciones económicas. Creo que ahora mismo las sanciones económicas, la presión económica, la asfixia económica de este régimen es lo que va a dinamitar, obviamente el descontento está alcanzando niveles grandes. Yo quería mencionar esa entrevista, está muy vinculada y repite lo mismo que vienen diciendo en todos estos encuentros que casi a diario ponen, a diario ponen en la televisión. Un hombre gris que no se cree lo que está diciendo y que te das cuenta que está leyendo un guión. Y Ángel, lo que hemos visto es el factor común de todo lo que está hablando, es como tú bien dices, Claudio, el supuesto ahorro como principal divisa y control y represión. Eso es lo que estamos viviendo y yo quisiera... Pero tú ahorras lo que te sobra.
Pero Cuba le falta todo. Pero el asunto es, vas a ahorrar? que ellos saben perfectamente bien que están en un atolladero, que están frente a una situación económica bastante difícil, con toda la presión que hay sobre Venezuela. Hoy el presidente Trump anunciaba más sanciones sobre el régimen y todo eso repercute, pero completamente acá en la isla. Y la situación que tienen ellos es cada vez más precaria y el desabastecimiento ya es percibible y, totalmente, va a aumentar. Y ya ellos están dentro de Cuba. Y predecible el aumento. ¿Cómo tú Y vas a están ahorrar la dentro miseria? de Cuba. Bueno, ¿Cómo se ellos ahorra lo la único que miseria? siempre han hecho es administrar la miseria, Ángel, y eso es lo que van a seguir haciendo. No solo administrar la miseria, el discurso, y Díaz-Canel lo dice en la entrevista, es siempre una exacerbación de una supuesta resistencia. Tienes que resignarte a la miseria, pero además tienes que hacerlo dignamente. O sea, nosotros hemos resistido 60 años en la miseria y eso es digno. Después que uno oye el discurso de Donald Trump, después que uno ve que el gobierno de Brasil les está diciendo, si no me das lo que me debes de toda la cuestión del puerto del Mariel, si me quedo con los médicos o no te pago por el servicio médico, que es de alguna manera el primer renglón que siempre se ha dicho de entrada de divisas y demás, si aumentan las sanciones contra Venezuela y entra menos petróleo y menos recursos en general, pues vamos a tener una crisis realmente muy agravada de la que está. Por lo tanto, a mí me parece que todo lo que ha dicho Canel hasta ahora puede quedar en agua pasada y que hay amplias posibilidades de que tengan obligatoriamente que moverse o esto se les va a ir de las manos. No, hay una cuestión y es lo que estábamos viendo hace unos días conversando con un botero. Está su discurso siempre de trinchera y está la realidad. Y esa realidad los va a obligar a ellos, o sea, ellos ahora están implementando una serie de medidas, de decretos, para sostener ese discurso de trinchera que no tiene otro objetivo que infundir el terror en las personas. Pero la realidad le está diciendo, y nos lo confirmaban los boteros hace unos días, que ellos han demorado incluso esta situación, que iban a obligar a los boteros a... han postergado el experimento. También quisiera, cuando hablas de los boteros, enfatizar la situación que se está viviendo al interior. La semana pasada vivimos un incidente realmente muy desagradable de una extrema violencia. Hace un momento, par de horas, hablamos con Berta Soler, que también durante el arresto que le aplicaron el fin de semana fue también muy violento. Y lo que estamos viendo, hablábamos también con el rapero Soandri, que nos mencionaba que las amenazas, la situación que vivió en el calabozo durante el fin de semana. Yo acabo de leer un artículo de toda la arremetida contra los pescadores independientes que están yendo exactamente, al mar. Ahí va. Te multas, te decomisan los avíos y hasta los flotantes que ellos tienen de por espuma y esas cosas para salir al mar. Sí, el punto que yo quería tocar es ese. Estamos viviendo una situación de extrema violencia dentro del país. Extrema violencia porque el régimen se sabe acorralado. Y lo que siempre ha sabido hacer es irle arriba al pueblo cubano y tratar de acallarlo mediante todas las violaciones que hemos vivido en estos años. Y hemos insistido y seguimos insistiendo en que no existe toda la presión que debe haber sobre el régimen y principalmente sobre las cabezas de esos individuos. Porque todas las medidas a nivel general están muy bien, pero hay nombres y apellidos. Ellos quieren acallar a la fuerza todo intento de rebeldía en su contra. Nosotros estamos pagando un precio muy alto, con prisiones, con golpizas, con maltrato. El hecho de poder dar al exterior lo que está sucediendo en Cuba, pero lo estamos pagando en carne propia. Yo creo que sí, que ellos, a medida que se vean más acorralados, van a tender hacia la violencia. Es, por supuesto, lo que están acostumbrados, lo que saben Claudio hacer. siempre recuerda la frase del esbirro a Ernesto Borges cuando le dice, mientras más nos aprieten a nosotros los vamos a apretar a ustedes. Si Trump nos aprieta a nosotros nos apretamos a ustedes. Y tú hablabas hace un rato de la necesidad de nombrar específicamente y sancionar específicamente a las cabezas, ¿no?, del régimen. En Estados Unidos hay representantes de un exilio que podría trabajar, podría influir. Enfocarse en el tema de nombres y apellidos. De estas sanciones hacia las cabezas del régimen. No, tengo entendido que se ha hecho una carta alertando sobre el número de visas que se otorgó a la delegación del régimen que acaba de ir ahora a Naciones Unidas por parte de los
Y salía días atrás una noticia que el FBI está como controlando o siguiendo a todos los espías cubanos dentro del territorio norteamericano. Yo creo que es un proceso. La administración Trump ha estado enfocada en muchos asuntos, ¿no? de política global, sí, exterior que son muy serios. Y entonces yo creo que hoy mismo Trump hablaba de Venezuela. Me parece que Venezuela sigue siendo un asunto pendiente para Estados Unidos, y lo interesante de hoy era que ya lo mencionaba lo vinculaba directamente junto a sus aliados cubanos. Es importante que se acabe de hacer conciencia, y tú lo mencionabas ahorita, Ángel, plena conciencia de lo que se está viviendo dentro de la isla y la situación de quienes hemos asumido aquí dentro enfrentarnos al régimen. No estamos propagandizándolo todo el tiempo, pero es evidente que hay un grupo de cubanos que estamos acá adentro, que estamos dispuestos a asumir los costos, pero se necesita el apoyo. Se necesita el apoyo y se necesita la presión. Porque el régimen, en la medida que se muestra más acorralado, se pone más violento. Y eso es lo que vamos a vivir, eso es lo que yo creo que viene en los próximos meses. Tenemos pendiente el problema del 349, que sigue levantando olas de protesta entre hasta los oficialistas. Yo tengo sentimientos encontrados con todo lo que está pasando alrededor de este decreto 349, porque me parece que, si bien es cierto que algunas personas han hecho de esta su plataforma para protestar, ¿no?, contra el atropello del régimen, se desvincula un poco de lo que es la génesis, el mal de fondo, que no tiene que ver precisamente con ese decreto en específico. Sí me parece que puede generar una distracción sobre asuntos más grandes, más graves, más profundos, que tienen que ver con los destinos y los derechos y libertades de la nación cubana. Sobre algunas personas, artistas e intelectuales, lo veo como un comienzo. Y sí, es cierto. Lo que pasa es por eso yo entiendo, Ayler usa el términos encontrados, ¿no? Porque por una parte es bueno, y uno ve que personas que han estado muy temerosas en algún momento hablan, pero por otra parte hay que tener cuidado que no se pierda el foco, porque las violaciones y la censura por parte del régimen vienen de la mismísima llamada Constitución. Y hay que reconocer que han sido gente muy cobarde. Cuando les toquen la puerta, se van a echar atrás. Bueno, yo creo que el tiempo se ha escapado muy rápido. Hay muchísimos temas para un próximo programa. Ellos también están hablando del tema de transporte, están hablando de la cuestión de las pensiones y seguro social. Están reuniéndose todo el tiempo. Hablamos de cuánto están costando estas reuniones, estas visitas a provincia, todo ese despliegue de este personaje maniatado de Díaz-Canel. Hay varios temas. Hoy hablábamos por la mañana el tema famoso del CUC, que toda esta nota que salió a partir de este detestable individuo, Iroel Sánchez, de las manzanas en la puntilla. O sea, hay muchos temas que vamos a seguir tocando, y bueno, nos vemos en un próximo Libertad y Punto, que aparte también ya la próxima semana tendremos las conclusiones de la visita de Díaz-Canel allá a Nueva York. Bueno, y recordar a los cubanos que siempre pueden elegir no asistir a la farsa de... No, yo creo que los cubanos tenemos yo diría, y por supuesto es mi visión personal, los cubanos tenemos solamente una opción, que es sencillamente no reconocer a un grupo de gente que es infame, a un sistema que es infame. Unos criminales. Hacerle comparsa a un sistema infame es sencillamente nosotros postergar nuestro martirio. Entonces nos vamos diciéndole, no participe en nada, no participe absolutamente en nada de lo que tenga que ver con el régimen. Y si por alguna casualidad usted tiene las piernas medio flojas, que esperemos que no, bueno, por lo menos haga un tachón o ponga un insulto o haga otra cosa. Pero mire, no siga participando en su propio martirio. Bueno, gracias y nos vemos la próxima semana en otro Libertad y Punto.